Pues vamos, sean bienvenidos a esta su clase del día 10 de abril de 2021. Agradezco su presencia y su puntualidad, que estén aquí conmigo. Ya les digo que andábamos haciendo desde temprano las aplicaciones de los exámenes. Por cierto, hablando de examen, tenemos examen la semana que viene. Espero que ya hayan estudiado. Ya van hasta los exámenes. Sí, les quiero hacer un comentario. El examen se va a aplicar, ya saben, por este medio. Os voy a mandar la liga, pero va a ser con el video abierto. Yo sé que muchas veces ustedes están aquí en camarita, están cocinando o haciendo cositas al mismo tiempo, escuchando la clase, no hay ningún problema. Nunca les he exigido que tengan la cámara abierta para hacer la clase. De hecho, nos dicen en la facultad que si tienen algún problema, la cámara debe de estar apagada. Pero para el examen sí voy a requerirles que tengan su cámara abierta. Quien no tenga su cámara abierta para el examen, lo voy a tomar como está de alumno musical, tiene su acordeón. Entonces, evítenme la pena de decirles o descalificarlos por alguna circunstancia. Busquen un equipo correcto, una conexión bien. Entonces voy a necesitar que sí, todo examen va a ser con su cámara abierta. Ahorita la clase no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora sí con esta parte de lo que es la unidad 7. Y vamos a abrir aquí una paginita que me gusta mucho. Bueno, algo que ya tenemos preparado. Déjenme abrir aquí a mi compañero. Bueno, es que entran un poquito. Tiene que ver con esta particularidad de que los extranjeros son parte de nuestra, ahora sí que como dijera el comercial de Liverpool, son parte de nuestra vida, ¿no? Viven a nuestras fronteras, están con nosotros, comercian, algunas veces son nuestros compañeritos de clase. Yo tuve un alumno coreano hace 3 años ahí en la facultad, un muy buen alumno, el Kim. Me gustaba mucho su manera de estudiar. Sabía chino, sabía español, inglés, todo un profesional en cuanto a sus circunstancias. Déjenme mover aquí. Bueno, vamos a ver sobre esta capacidad de adquirir bienes de los extranjeros. Los extranjeros pueden adquirir bienes, aguas, tierras, todo lo que necesiten en la ciudad, en México, obtener explotación de minas, ahí están los canadienses. Y bueno, pero tienen que considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y no invocar la protección de sus gobiernos. A esto le vamos a llamar la cláusula Calvo. Claro, esto obviamente a veces está disfrazado, porque cuando tienen algún problema, ¿qué es lo primero que hacen las empresas extranjeras? Pues van y corren con sus gobiernos. Oye, me están aquí queriendo cobrar impuestos los mexicanos. ¿Qué les pasa? O sea, si así no era el juego. El juego era que yo me llevaba todo el oro y no pagaba impuestos. No. Entonces, ahora que les cambian las circunstancias, entonces iban con Trudeau y entonces intervienen. Pero básicamente es lo que dicen, no invocar. Y si no, pues nos vamos a los tratados internacionales, nos vamos a los paneles de controversias, en fin, todo lo que puede. Pero van con sus gobiernos. Y esto se hizo porque en el siglo XIX llegó una migración muy grande a Sudamérica, sobre todo de migraciones italianas, francesas, españolas, y entonces ellos consideraban que sus gobiernos les protegían más en cuanto a pleitos y asuntos de litigio. Entonces recurrían a ese tipo vamos a llamarlo así, de privilegios judiciales para enfrentarse en los pleitos con los nacionales de los estados donde estaban. Entonces el argentino Carlos Calvo va a ser el padre de esta cláusula, ¿no? De que los extranjeros no pueden invocar la protección de sus gobiernos o con la pena, en este caso de 27, de que pueden perder esos bienes en favor de la nación. Pero eso es una figura o una doctrina que nos vamos a importar por cuestiones históricas de que no deben de tener ciertas propiedades, sobre todo en lo que son las franjas fronterizas y las costeras. ¿Cuánto va a ser la franja sobre tierras en la que es la frontera? ¿Cuánto es esa franja? 100 kilómetros. 100 kilómetros. 20. No, 50. 50. Perdón, 50. Esto es un proceso histórico. Acuérdense que en 1836 vamos a perder Texas. Texas la vamos a perder primero que nada, por una ley de colonización. Y llega Moses Austin y pide permiso para colonizar. Y entonces le dicen que sí, pero no pueden traer esclavos, se tienen que considerar católicos y que pues deben de respetar la Constitución.
ni dejaron de traer esclavos, ni dejaron del protestantismo, y nunca respetaron la Constitución. Entonces, ya cuando menos vimos, ya la población anglosajona superaba a la población mexicana, y luego los que vivían ahí, los tejanos originales, se juntaron con los anglosajones, y ya saben. Y luego, para acabarla, el general Santana hace una mala defensa, se echa a todos en el Álamo, los pasa a todos por a degüello, los echa a todos, y luego se va a dormir allí en la batalla de San Jacinto, en un río 800 metros de ellos, y lo agarran con los pantalones abajo, así literalmente. Entonces, perdimos Texas por esas circunstancias. Entonces, muchas avanzadas de los Estados Unidos eran a través de ir colonizando tierras, o mandaban extranjeros o familias para que colonizaran y dijeran, van a tal lugar y cuando están ahí se van a ver, vamos a independizar. Entonces, esta reminiscencia política histórica nos quedó. Entonces, en 100 kilómetros sobre la frontera, no pueden poseer. Claro, después llegaron algunos legisladores mexicanos a darle un matiz, a doblar la ley, en fin. Pero bueno, y en las playas a 50 kilómetros. Está muy bien. ¿Por qué? Decían a 50 kilómetros ya, no hay tanto problema. Ese era un asunto ideológico. ¿Qué se pueden? Bueno, si los extranjeros ignoran esta provisión, ya lo que les dije, bueno, tienen la consecuencia de perder sus bienes en beneficio del Estado Nacional. Esta cláusula Calvo, pues, nos va a dar protección, sí, hasta la fecha. Hay quienes dicen que ella es una reminiscencia, que ya deberíamos de quitarla, y hay quienes decimos que no, déjala allí, tiene una historia y un origen histórico, entonces mejor deja las cosas como están. Ya ven que cuando cambiamos la Constitución, que decía que para ser presidente de la República se requería ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento, era una condición para ser presidente y la cambiamos, pues pudo ser presidente de la República Vicente Fox, que si no hemos cambiado la Constitución, Vicente Fox nunca hubiera sido presidente. Entonces, mejor dejemos las cosas como la dejaron nuestros legisladores originalmente, ¿no? Luego traen dedicatoria a las reformas constitucionales. Esa de la reforma de cuando cambiaron para ser presidente, iban con dedicatoria a un secretario de Estado que era hijo de españoles. No podía acceder a la presidencia. La hicieron por él, pero sin pensar que se les iba a meter un ranchero guanajuatense. Y entonces, pues ya, llegó a la presidencia. Ni modo, ¿por qué andan haciendo esas cosas? Bueno, si bien es el derecho mexicano de respetar, dice aquí nuestra imagen, el derecho a extranjeros, brindándole los mismos que a los nacionales, no pueden disfrutar de mayores privilegios que los establecidos a los que pertenecen a la nación. Este era el sentido de lo que decía Carlos Calvo. Los extranjeros llegaban a Sudamérica y se sentían superiores. Entonces, pues, despreciaban los tribunales del estado donde estaban, allá en Sudamérica. Sobre todo había mucha inmigración, les digo, argentina, española, ¿qué más? Croata. Por ejemplo, en Bolivia el problema es que hay una población croata en lo que es Santa Cruz y hay mucho racismo de ese lado. Bueno, ¿qué va a regular la inversión en las propiedades? Pues la inversión extranjera. Entonces, esta inversión extranjera, a final de cuentas, ¿es buena? Sí, sí es buena, nos va a dar muchos beneficios, mucha ayuda, pero y también puede tener un lado negativo. Entonces, bueno, pueden comprar inmuebles, claro que pueden comprar inmuebles, pueden comprar acciones, pueden participar en empresas, pueden participar en casi todas las actividades económicas. No hay muchos límites, lo hemos visto. Y entonces esta ley extranjera pues va a darnos esas facultades, ¿no? Es del 93. ¿Por qué lo hicimos? Y lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Bueno, tuvimos que entrar a la OCDE. Y para entrar a estos grandes organismos financieros internacionales, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Pues modificar nuestras leyes. Tuvimos que modificarlo y entonces el 27 de diciembre del 93, acuérdense, entramos al Tratado de Libre Comercio el 1 de enero del 94. Entonces teníamos que modificar completamente todas nuestras circunstancias. Entonces, por esa razón, cambiamos muchas de las cosas de nuestra ley. Vamos aquí a darle. Estoy buscando una unidad que quería compartirles con ustedes. No. Entonces, vamos a renovar, a reformar la ley para efectos de que la inversión pueda llegar a México. Pero vamos a tener, con ello, ciertos problemas. La inversión extranjera tiene beneficios, nos trae capitales, nos trae tecnología, nos trae avances tecnológicos,
nos trae sobre todo avances, pero también tiene el otro problema, que es el que van a avasallar el mercado, van a sustraer capitales, van a crear monopolios, y entonces sí van a perjudicar un poquito al mercado en muchos sentidos, sobre todo en la cuestión económica. En los años 2000, Bancomer tuvo un problema muy serio, pero ya eran de capital español, de BBV. Tuvieron una crisis muy impresionante y quien estuvo financiando toda su crisis pues fue Bancomer México o BBV México. Entonces, a veces la inversión no es tan buena, no nos dan los mismos tratos. Bancomer, si no mal me acuerdo, en aquellos años, todavía BBV o Bancomer estuvo mandando todos sus excedentes a España para financiar el problema económico que tenían. Y ese es uno de los grandes problemas. Y sobre todo la otra es, nos cobran más intereses o más, nos cuesta más de lo que cuestan en sus países de origen. Me decía un amigo que vive en Alemania que un crédito hipotecario allá le cuesta pues, entre un 3 o un 4% anual. Y eso ya es caro. ¿Cuánto nos cuesta un crédito hipotecario aquí en México? A ver los contadores. Un 15, un 12, 13%, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿no nos dan el mismo trato o sí? No. No lo dan. Pero bueno, ese tipo de cosas, pues sí son disyuntivas. La otra, las afores, que esta estábamos platicando con algunos compañeros sobre el régimen chileno, son bien simpáticos, pues allá se dio lo que fue el inicio de las afores, ¿no? Pero se aplicaron a todos menos al ejército. El ejército siguió conservando lo que es su sistema de pensiones solidario. Bueno, pero son detalles históricos. Ahora a ustedes nos toca a todos ese sistema ahora. Esta ley de la ley de inversión extranjera es de orden público, quiere decir que no admite que otra ley extranjera o se viole en perjuicio de la nación. Y determinar las reglas de la inversión privada. Y sobre todo que dice que es para propiciar el desarrollo nacional. Y es evidente, no podríamos imaginar este país sin inversión extranjera. Nadie podría verlo. Hay industrias manufactureras, de bienes y servicios, hoteleras, de todo lo que ustedes quieran, están en el radio, en la televisión, en la automotriz. No hay rama de la economía en la que no esté la inversión extranjera. Y bueno, pues, nos permite muchos beneficios, sobre todo, pues, de hacerlo. Pero hay una posibilidad también. Dentro de todo esto es que hay límites. Según esto dice la Constitución, y esto vamos aquí, lo que dice la doctora Mancilla, pues el artículo 10 dice que se puede dar propiedad a los extranjeros sobre las zonas restringidas, sin cláusula de exclusión a extranjeros. Es decir, la Constitución dice que no se pueden dar permisos o propiedad a los particulares, a los extranjeros. Pero la ley de inversión extranjera en su artículo 10, ¿qué nos dice? Que sí se puede. Esto lo vamos a hacer a través de ¿qué? Pues de sociedades, perdón, bajo convenio de referencia de que pueden adquirir el dominio de bienes en territorio nacional, incluso dentro de la zona fronteriza. Eso suena medio anacrónico porque, evidentemente, pues si la Constitución te dice que no, una ley menor te dice que sí. Pero bueno, te da esa posibilidad, y esto lo inventaron los legisladores del PRI y del PAN, pues con el efecto de traer la inversión. En realidad, te digo, es un anacronismo. Toda la frontera está llena de inversión extranjera. Y son empresas estadounidenses o japonesas o chinas. Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues respetarles esos derechos, ¿no? Sí hay la posibilidad de adquirir bienes, sí, sí la hay. ¿A través de qué figura? Del derecho mercantil. ¿Qué figura podemos usar? A ver, jóvenes. Los fideicomisos. Un fideicomiso, que yo les decía en años anteriores a mis alumnos, si tú te quieres robar dinero legalmente, hazte un fideicomiso. Los fideicomisos gozan de algo que se llama el secreto bancario. Entonces, si el dinero va al fideicomiso, aunque luego sean recursos públicos, está bien. Bueno, esto es una ficción jurídica. Vamos a recurrir al derecho mercantil para que a través de un fideicomiso, ¿qué es un fideicomiso? ¿Quién me lo quiere de alguna manera definir? ¿Qué es el fideicomiso? Contrato por virtud del cual, a ver, ya llevaron mercantil, ¿eh? Se los voy a dejar de tarea, la tienen que poner. Bueno, en este contrato del fideicomiso, ¿mande? Perdón, Sí, dime. ¿te afecta unos bienes para un fin en particular, pero se dejan a cargo del fideicomisario? Uh-huh.
y el beneficiario pues sería el beneficiario. fiduciario. Exactamente. Es un contrato prohibitorio con una persona llamada fideicomitente, ¿sí? Va a destinar ciertos bienes, ¿sí? Para el beneficio de una persona, el beneficiario, para que sean manejados por un fideicomisario. En este caso, imagínate que tú tienes pues no sé, un hijo y lo quieres mucho, pero no quieres que su papá sea su tutor si te pasa algo, porque sabes que se va a gastar su dinero. Vas al banco, dices, quiero hacer un fideicomiso, voy a dejar este dinero, estos bienes y esto todo, para que cuando él sea mayor de edad, se los entreguen, se los administren. Básicamente es eso, una figura de buena fe, por eso es el fideicomiso. Y entonces, estos fideicomisos van a existir a través de esta ley, de la Ley de General de Sociedades Mercantiles, y van a dar permitir que estas empresas o estas personas extranjeras puedan tener acceso a las propiedades en la franja fronteriza o en las de las playas. Entonces pueden hacerlo a través de esta ley, físicas o morales, se van a constituir un fideicomiso. Este fideicomiso puede ser ¿de cuántos años? 50. 50 y renovable otros 50. Entonces, esta cláusula puede hacerlo, ¿para qué? Pues van a constituir un fideicomiso, ya les dan acceso a los terrenos, a toda la infraestructura, y pueden gozar ya entonces ya de estos beneficios. Se da mucho, ¿saben en dónde? En Ensenada y en las propiedades grandes, los bancos, sobre todo, los únicos que pueden crear fideicomiso son los bancos. Entonces, estos bancos adquieren grandes extensiones, crean los fideicomisos, hacen muchas casitas, y se las van a vender a estadounidenses jubilados. Y entonces, pues van a vivir junto a la playa, hacen la idea de que no tienen el uso y el usufructo. Claro que lo tienen, son derechos reales, en realidad tienen la posesión completa, pero bueno, les va a dar esa singularidad de que pueden adquirir a través de sus fideicomisos. Es una vuelta a la ley, pero ahí está. Entonces, son dueños, no son dueños, es un fideicomiso, pero son prorrogables. Entonces, bueno, les van a dar acceso a todo esto. Imagínense en toda la zona hotelera de Cancún. Los que han estado allí, la mayoría de esos hoteles son propiedad de capital extranjero. Entonces, ¿cómo tienen propiedades ahí junto a Cancún? Bueno, a través de esta figura que es el fideicomiso. Hasta ahí no tenemos problema. ¿Algún problema con esta parte de los bienes? ¿No? De la inversión extranjera. Jóvenes. No, profesor. Entonces les digo, ahí está la Constitución, no la doblaron, no la hicieron, simplemente dijeron a la Constitución, a ver, no va a pasar nada, vamos a hacer esto un poquito para allá. Y ahora sí, déjenme grabar mi clase del anterior. Ya está. Es que les quiero contar que tuve un examen extraordinario en la mañana, después de casi 2 horas, entonces ya está grabada. Y la última compañera terminó casi al 10 para las 11, entonces ya tenía la otra clase encima. Bueno, ¿qué tenemos la siguiente? Que es la inversión extranjera. ¿Qué es la inversión? A ver, ¿para qué nos sirve la inversión básicamente? A ver, los contadores, los sociólogos, ¿qué sería este país sin inversión extranjera? ¿Podríamos estar sin inversión? No. No. No, profesor. Podemos satanizarla o maldecirla y decir, no, malditos neoliberales, o volvernos del todo comunistas, o volver al sistema que teníamos en los 60s, que era el de hacer todo nosotros, porque ese era un sistema económico. El sistema de sustitución de importaciones vivíamos en los 60s cuando el milagro mexicano. Entonces, pues hacíamos aquí desde estufas, televisiones, bicicletas, teníamos todo un andamiaje cultural, y entonces recurríamos a un mercado negro. Entonces, muchos de nuestros padres y abuelos, cuando querían algo de mejor calidad, pues iban a la frontera, y entonces se venía lo que era la famosa fayuca, el contrabando. Hasta que en los años 90, con el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, al amparo incluso del fraude electoral o no, ya esos son temas de historia, bueno, pues vamos a tener un viraje en la política económica y se va a permitir las inversiones extranjeras. Me acuerdo mucho porque ser jovencito, cuando abrieron el primer McDonald's en México, estaba aquí en Periférico, enfrente de TV Azteca. A lo mejor los más veteranos, un poquito mayores de 40, se han de acordar. Los más chavos, no, todavía no, de Barney para acá no, pero sí un poquito más para acá. Eran filas en autos para poder entrar al McDonald's. Era la sensación, o sea, nosotros tenemos el Burger Boy, era lo máximo, ¿no? Pues llegó McDonald's con la apertura económica y queríamos ir a probar una Big Mac, ¿no? Entonces yo estaba en el CCH y íbamos nuestros amigos, íbamos caminando, pero había que esperar. Hoy
Si te dicen, oye, vamos al McDonald's por una hamburguesa, pues le dices, oye, no, espérate, mejor llévame al Carl's Jr., ¿no? O algunas cosas así, ya no te comes lo primero que te ofrecen. Entonces, pero eran los años 80, 90, cuando veníamos saliendo de que había pocas marcas de autos, pocas marcas de, no sé, de otros bienes o servicios. Entonces empezaron a llegar otro tipo de cosas, sobre todo de bienes. Se abrió la economía. Podemos o no decir mal de esa época, pero pues la vivimos. Vamos a compartir esta parte de la pantalla. Muy bien. Bueno, pues esta inversión pues, nos va a dar beneficios, va a multiplicar el capital, la inversión puede ser nacional, extranjera, siempre se realizará por medio de personas físicas o jurídicas, ya saben. A través de estas conductas vamos a regularlas, tienen sí que regularse. También la parte sindical, esa es bien bonita, porque cuando llegan las empresas extranjeras, les caían los sindicatos, ¿no? Estas mafias extorsionadoras que lo único que se hacen es extorsionar a los empresarios. Me ha tocado lidiar con ellos como del otro lado. Bueno, se les va a permitir y lo que va a regular esta inversión es el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución. Y ahorita es motivo de estudio, incluso ustedes lo saben. Hay una controversia ahorita constitucional por este tipo de inversiones, la ley de energía eléctrica. Ahorita está siendo motivo de controversia porque, bueno, evidentemente se permitió la inversión extranjera a partir de la reforma energética sobre ciertos sectores como eran que estaban vedados o privados para el gobierno, que era el energético, la energía eléctrica y el petróleo. Actualmente, pues hay una lucha feroz por estas cosas. Son recursos, son bienes, es el poder y los recursos económicos. Ustedes lo quieren ver, por favor, si les recomiendo, lean a Martí Batres, salió esta semana en el Universal, un artículo referente a este asunto sobre el 27 y el 25 constitucional de la Constitución. Es decir, es la manera en que vamos a repartir la economía. Ahí está. Entonces, bueno, como digo, la inversión es simplemente pues para crear fuentes de trabajo, capacitar a los nacionales, el desarrollo del país. De verdad, yo no me imaginaría decir, ni quiero decir por nacionalista que sea, no requerimos de inversión. Sí la requerimos en todo sentido. Simplemente, si soy de la otra, hay que regular lo que están haciendo. ¿Qué dice el artículo 2? ¿Qué se entiende por inversión extranjera? Pues la participación de inversiones extranjeros en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas. Ayer uno de los compañeros me manda una tarea muy bien realizada, la estuve leyendo, y para que vean que sí las leo todas, me decía que hasta el 49% del capital pueden las empresas extranjeras o las inversiones. No, hay inversiones que pueden ser hasta el 100%. En los artículos transitorios de su ley de inversión extranjera, se va mencionando cómo van a ir avanzando y abriéndose los sectores en los que van a participar. Si alguien tiene por ahí la ley de inversión extranjera y me lee los artículos transitorios, lo podrá ver. Que esta participación, pues sí, exactamente de un tiempo del 49 y después puede ser hasta el 100%. Por ejemplo, Televisa Radio, un tiempo fue totalmente de Prisa Radio, de los españoles. Se quedaron con todo el 100% del capital, luego ya invirtieron otros nacionales, en fin, lo que fue la XW, pues ya no. Y también es un problema comercial, porque pues resulta de que a veces las empresas que piensas que son mexicanas completamente, pues no lo son. Por ejemplo, las marcas de estos tequilas famosos como Sauza y Hornitos y todos los demás, pues eran empresas, perdón, no me da cuenta aquí, Adolfo, eran empresas mexicanas, pero ¿qué pasó después? ¿Quiénes las compraron? Pues empresas inglesas. Se quedaron con el 100% del capital social y están allí. O se han probado su famoso pelón pelo rico, ¿se acuerdan? ¿Quién comió el pelón pelo rico? Pues era de una empresa que se llamaba Lavero. Sí. Es más, hay videos muy bonitos en donde ponen a niños japoneses a chupar el pelón pelo rico y los ves haciendo sus caritas a los pobrecitos. Hasta te da no sé si pena o te ríes porque chupan ahí el tamarindo picoso. Bueno, pues Lavero era una empresa mexicana 100% y cuando fue a Estados Unidos la acusaban de que sus dulces tenían plomo. Y era una guerra comercial y al final la Hershey se quedó con el pelón pelo rico y se la compraron. O sea, así cosas como esas, ¿no? El capital. ¿Mande? Perdón, es el artículo 6º transitorio, profesor. Por favor, dime, ¿qué dice?
están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, las actividades de transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga entre puntos del territorio de México y el servicio de administración de centrales camioneras de pasajeros y servicios auxiliares. Sin embargo, en las actividades mencionadas, la inversión extranjera podría participar de conformidad con las disposiciones siguientes. A partir del 18 de diciembre de 1995 hasta el 49% del capital social de sociedades mexicanas. Fracción 2, a partir del 1 de enero del año 2001 hasta el 51% del capital social de sociedades mexicanas. Y a partir del 1 de enero de 2004 hasta el 100% del capital de sociedades mexicanas sin necesidad de obtener la resolución favorable de la comisión. Muchas gracias. ¿Te das cuenta? Entonces, se fue abriendo la inversión poco a poco, conforme a ciertas fechas. A veces, la ley no es solamente lo que está cuando se dice. Siempre hay que leer los transitorios. Son Pero no importantes. es para todas las... No, pero sí te da una idea de cómo se fue abriendo. Ok. O sea, al principio fue, ¿cuánto? 49%. Sí. ¿Y después cuánto? 51. 50. Es decir, ya cuando tienes el 51% de capital de una empresa, ya eres el socio mayoritario. Ya tomas las decisiones. Sí, claro. Ya con el 51, ¿qué tienes? Pues el control de la acción, de la asamblea de accionistas. Y ya si tienes el 100, pues maravilloso, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa es esa parte, ¿no? A mí por eso me llama la atención. Ay, no, no estaba cumpliendo la ley aquí. Espérame. ¿Hasta alguna pregunta aquí ahorita? Ahora bien, la ley dice que tenemos sectores. ¿Qué sectores tenemos para la inversión? Sectores. Pues los tres sectores. El sector privado, Prioritario y el privado. Público, privado y social. público, privado y sector. Público, privado y social, ¿verdad? Son sectores que está dividido la economía, evidentemente, para el desarrollo nacional. El público. ¿Quién me quiere comentar cuál es el sector público? ¿Qué acciones desarrolla el público? Principalmente obras de infraestructura y aquellas en las cuales el mercado Ajá. considera que no es rentable invertir. Sí, exactamente. También las áreas estratégicas. Ahí van las áreas estratégicas. Exacto. Van junto con pegado el público con las áreas estratégicas. Fíjense esto de no es rentable hacerlo. En 1959, si no mal me acuerdo, el presidente López Mateos precisamente por eso va a nacionalizar el sector eléctrico, porque las empresas que daban el servicio, que por cierto había mal servicio, tenían fallas, no cubrían todo el país, no iban a las comunidades más pobres y alejadas de este país. Entonces, ¿qué hace el presidente? El presidente López Mateos, bueno, pues nacionalizar la industria eléctrica y crear lo que sería la Comisión Federal de Electricidad. ¿Con qué sentido lo hizo? A ver, ¿con qué sentido hizo esa nacionalización? ¿Mande? Primero, antes que nada, el de la soberanía energética, ¿no? El de no depender de otros espacios. Uh-huh. El segundo, el de consolidar un sector estratégico para el desarrollo de la economía nacional. Exacto. Y tercero, porque, como usted atinadamente lo menciona, las empresas privadas, pues van a donde hay mercado, pero eso no necesariamente genera calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Comunidades apartadas, marginadas, indígenas, distantes, pues no iban a ser atendidas por las empresas privadas. No, nunca lo iban a hacer. Entonces, que esa fuera una de las cosas por las que hizo el presidente López Mateos. Por cierto, dato cultural, al presidente López Mateos lo acusaban de que había nacido en Guatemala, sus enemigos públicos, para quitarle mérito de ser mexicano. No, el presidente López Mateos era mexicano, nada más que siempre le quisieron achacar que había nacido en Guatemala. Malosos que tenían con él. Y efectivamente, gracias a Mauricio por esa reflexión que es muy atinada, la soberanía energética y la nacional. Ese es el sector público. Y luego vamos a tener pues también de lo que era el social y el privado. También son muy importantes. El sector social, pues
obviamente pueden participar todos los nacionales, en el privado, todos los que quieran participar, son importantes. Y las áreas de producción, ya lo vimos ahorita, alguien me lo dijo por ahí, las estratégicas son solo del Estado. El Estado es quien tiene, pero estas categorías, bueno, se pueden ir perdiendo de acuerdo al pensamiento político y de acuerdo al momento histórico. En los años 80, 90 se decía que el sector energético, los hidrocarburos, la petroquímica básica y la secundaria eran estratégicas. Y después, para hacer abrir este sector, Carlos Salinas y su equipo van a declarar la petroquímica básica y la secundaria como no estratégicos. Le van a poner a prioritario. Entonces ya con eso o lo pueden incluir de inversión extranjera o nacional. Porque cuando es estratégica, no se permite la inversión de los privados. Por eso les digo, el momento histórico que estamos viendo ahorita, síganlo por favor muy de cerca, porque esto va a ir a la corte, el asunto del energético, porque esto es lo que vamos a tener enfrente estos días. Sobre todo lean mucho las dos versiones, las dos son buenas. Así que unos apuestan que dicen por las energías limpias y otros por las energías sustentables. Bueno. Oiga, profe, pero ahí, por ejemplo, en ese ejemplo que nos está poniendo ahí del social, pueden participar hasta el 49%. Sí, de hecho, nomás hay que ir a la ley. Hay Ok. que ver la ley en cada espacio que tú quieras ahí verlo, ¿no? Por ejemplo, en el área de la aeronáutica, hasta la fecha no está abierto al 100%. Hay 5 libertades del aire que están en el derecho aeronáutico. Una de ellas es atravesar por el espacio aéreo de otro país, una otra es poder llegar y bajar y tomar combustible, avituallamiento, la otra es llevar pasajeros de un estado a otro, y otra que no se ha abierto es que una línea extranjera lleve pasajeros de un lugar nacional a otro nacional. Todavía es una libertad que está restringida, es decir, tú ves un vuelo de Aeroméxico que va de México a Los Ángeles y sin problema, ¿no? O viene American y te trae de Los Ángeles a México, pero nunca vas a ver un vuelo de American Airlines que diga Acapulco, Ciudad de México. Todavía reservamos ese tipo de cosas a nuestras líneas nacionales. Aunque te subas en el Viva Aerobús que sientes que te van a subir los guajolotes, pero son líneas mexicanas. Avión en la que yo viajaba que se llamaba Aerocalifornia. De acá que yo sentí que cuando viajaba a Sonora teníamos que bajarnos a empujar el avión para que volara. Pero ya no existen esas líneas, sucumbieron ante el mercado. Eso también pasa, ¿no? Interjet me gustaba mucho esa línea aérea. Mucho me gustaba. Viajé mucho en Interjet algunas veces, pero pues no, todavía no tenemos de que las grandes líneas aéreas controlen nuestro mercado. Todavía no. Todavía defendemos ciertos sectores. Gracias por esa aportación. La social, bueno, pues ahí sí pueden participar extranjeros. Dice aquí con una máxima inversión, corrijo este dato, hay una máxima inversión dependiendo del sector. Vamos a tener más inversiones en otro tipo de sectores. Por ejemplo, los que acaban de decir. Por ejemplo, ¿nos puedes leer el 7 que tienes ahí a la mano? ¿Y tienes la ley todavía? ¿Quién tiene el artículo 7, el transitorio? Yo, maestro. Artículo 7º. Uh-huh. La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del capital social de sociedades mexicanas dedicadas a las actividades de fabricación y ensamble de partes, equipo y accesorios para la industria automotriz, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz. A partir del 1 de enero de 1999, la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en el capital social de sociedades mexicanas, sin necesidad de recabar la resolución favorable de la Comisión. Así es, muchas gracias. Fíjense bien cuántas plantas automotrices de compañías extranjeras tenemos en México. ¿Cómo cuántas tendremos? En Guanajuato hay varias. Está Toyota, Nissan, Ford. Lo que es el Bajío tiene varias plantas de automotrices. ¿Y serán de capital mexicano? No. No, ¿verdad? No, ellos nada más vienen a ocupar la mano de obra. Bueno, evidentemente que sí vienen a ocupar la mano de obra porque pues, es más baratita en cierto sentido. Hay regulaciones. Durante mucho tiempo se permitió este tipo hasta de tener los sindicatos blancos. Y ahorita ya va a cambiar muchas circunstancias. Yo me extrañaba. Un día me dice un amigo mío laboralista, oye, hermano, hazme un favor, ¿qué? Mira, tenemos un líder sindical que es la líder sindical de una gran cadena comercial y aparte tener restaurantes.
y tenía un problema de que su seguro de gastos médicos no se lo querían hacer válido porque su mujer se fue a hacer una liposucción y la aseguradora le decía que eso no lo cubría. El líder sindical era un cuate que apenas había acabado la primaria y ganaba aproximadamente 300,000 pesos al mes de esta compañía extranjera de hoteles, restaurantes y demás. Te dabas cuenta de que pues, eran unos extorsionadores, pero les servía a la empresa porque con eso controlaban a todos los trabajadores. Es decir, de todas sus cuotas sindicales, imagínate, 300,000 pesos. Yo decía, oye, yo fui a la universidad, dijo esto. No, el líder sindical ganaba 300,000 pesos, sí, fuera de impuestos. Y así te podría contar más casos. Nada más que a mí no me gustó el derecho laboral porque cuando son los recuentos sindicales, llevan a los golpeadores y la verdad es que la naturaleza a mí no me dio para andar en esas cosas. Mejor no. Incluso llegas a verlos con sus cadenas de oro, sus relojes, sus esclavas bonitas, todo. Y hasta los andan matando, ¿no, profesor? Como en el caso de Minera Medialuna, que hubo un problema entre los mismos del sindicato y bueno, es peligrosísimo estar allí. Andan armados. Yo la verdad es que por eso no. Sí he negociado con sindicatos, pero bueno, llega un momento en que asuntos nada más de contratos y demás, pero ya para cuando son la titularidad del contrato colectivo, no, mejor no se los recomiendo. Yo he visto en la junta local a abogados literalmente los han dejado en las puras garritas. Y hay otros que les han dicho, si te vuelves a parar por aquí, no es un derecho que a mí me guste. Mejor, si les gusta el laboral, anden pues, les doy mi bendición, luego te absolvo. No, yo no me meto ahí. Bueno, estamos aquí con ustedes. Sobre ay, ya se me... Sí, platicando, mande, dígame. Hablábamos de las armadoras, ¿no? Que se dice que en México se producen más autos que en toda Latinoamérica y que en muchos países, pero pues realmente no son marcas mexicanas, son... No, de hecho son cadenas productivas. Acuérdate que con base en el Tratado de Libre Comercio, unas partes se fabrican aquí en México, otras en Canadá, otras en Estados Unidos, son cadenas productivas, ya están hechas, entonces son parte de todo un mecanismo y un engranaje. La verdad es que, pues sí, el Tratado de Libre Comercio ha sido muy beneficioso en el norte del país, sobre todo del centro, y es un gran éxito comercial si tú lo quieres ver desde el punto de vista mercantil, y la verdad es que sí ha funcionado, pero no a todos les ha beneficiado. Entonces ha pauperizado también el trabajo en ciertas cosas. Sí, no ganan lo mismo los trabajadores de las compañías automotrices en México que lo que ganan en Estados Unidos. Hay un mundo de diferencia de lo que ganan, ¿verdad? Acá ganan por un tiempo y una hora determinado. Allá ganan por hora. ¿Cuánto estará el salario mínimo en los Estados Unidos ahorita? Imaginemos los de la industria automotriz. ¿Cuánto estará? ¿Les gustan $20, $30? Bueno, mi papá trabaja. Ellos trabajan por hora. Mi papá está en Estados Unidos y él trabaja por hora y a él le pagan, no, es en construcción, pero le pagan 17, 18 la hora. Y eso es la construcción. Ajá, es mucho mejor pagado en una empresa automotora. Ah, claro. Claro, no está tan mal acá. Muy buen... Pero, ¿mande? Que la industria automotriz es de las mejores pagadas. Ah, claro que sí. Y entonces, por eso Donald Trump, cuando entra a la presidencia, sí le hizo manita de puerco a las grandes empresas automotrices para que regresaran a Estados Unidos. Es decir, no estaba tan mal Donald Trump. Quería regresarle las industrias a sus trabajadores. Decía, ¿por qué tienen que estar en México? Pero bueno, cada quien tiene sus propios planes de negocios. Por eso, y regresando un poquito a la ley, el artículo 5 nos va a decir que las áreas estratégicas, la petroquímica básica, electricidad, petróleo. Claro, decía que no había concesiones, ya hay concesiones, ¿eh? Telégrafos, no sé si todavía somos soberanos en el telégrafo. Cuando yo era niño, a lo mejor digo, por eso los mayores de 40 años lo saben, teníamos una clase de cómo redactar telégrafos en la primaria. Envíole dinero para, cómprese comida. Tenías que ser muy especifiquito, ¿no? Porque te cobraban por palabra. Telegrafía, correos, emisión de billetes todavía, la ley monetaria dice que sí es una facultad todavía de la acuñación de moneda, la vigilancia de los puertos y aeropuertos y los helipuertos. Son así como que las estratégicas. Ya si nos vamos a las prioritarias, bueno, pues vamos a tener otras, ¿no? Incluye actividades que solo pueden realizar los mexicanos con sociedades mexicanas
con cláusula de exclusión de extranjeros. Hay muchas sociedades que en sus actas constitutivas dicen bien clarito que no se admiten extranjeros. Son como las Chivas de Guadalajara. ¿Cuál es el distintivo de las Chivas? ¿Por qué sabes que las Chivas son el equipo mexicano? ¿Por qué no ¿Hay contrata extranjeros en las Chivas? extranjeros? No tiene jugadores extranjeros. Ninguno. Entonces, es eso. Nacionalizados nada más. No, ni nacionalizados. Nunca le he conocido naturalizado a las Chivas. Hay uno. Ah, Sí. no, ese es de la selección. No, no, Ah, no. sí, de la selección sí caben. Sí No, de caben. las Chivas no. Digo, yo le voy a los Pumas, pero en las Chivas jamás he visto uno, ¿no? Entonces, son áreas que no pueden delegarse a los extranjeros. Ya lo que es el área privada, pues ahí sí. Pueden haber extranjeros que la Constitución, pues bueno, admite a particulares, nacionales o extranjeros dentro de la inversión. Vamos a tener inversión directa, indirecta y la neutra. La directa, ¿cuál es? Es aquella que está en la infraestructura, ¿verdad? Aquella que está en la infraestructura, aquella que está directamente dirigida a hacer las actividades, a la prestación de servicios, ya sea para los avances tecnológicos, estas plantas industriales enormes. Acuérdense del pleito que está ahí en la frontera que iban a hacer una cervecera impresionante y hubo un pleito porque el presidente después les dijo, pues fíjense que no les vamos a dar permiso porque ahí ni siquiera hay agua. Y los pobladores de Mexicali pues no querían, bueno, pues detuvieron la inversión. Y creo que leí en las noticias que sí les van a tomar la palabra y se van a venir al sur donde sí hay agüita para que hagan su cervecería. Entonces, este tipo de inversión directa básicamente pues es para la infraestructura, el capital, todo lo que se tenga que hacer. ¿Y la indirecta para qué será? ¿Cuál será la indirecta? Pues a través de estos préstamos del extranjero, préstamos de inversión que se van a otorgar a los particulares o al mismo Estado, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué son estos fondos de inversión? ¿Quién los maneja? A ver, ¿quién es contador y me platica de los fondos de inversión? ¿Qué buscan los fondos de inversión? ¿Por ahí? A ver, economistas que anden por ahí. Básicamente la inversión indirecta va a recurrir a estos préstamos. Van a tener para solventar deudas, adjudicar productos, bienes o servicios y pues a final de cuentas son para atender necesidades sociales. Ahorita actualmente no estamos manejando mucha deuda en el país según lo que dice el gobierno. Vamos a tener que creerle que no se ha pedido un solo centavo. Se aumentó la deuda evidentemente por la baja en los ingresos, aumenta la deuda, pero bueno, son préstamos que se adquieren. ¿Por qué tenemos el FOBAPROA y por qué existe? Pues porque evidentemente alguien hizo préstamos indebidos, no tenían garantías, nada, y esas deudas pasaron de particulares al público. Entonces ahora pagamos el FOBAPROA y esto fue porque en los años 90, cuando se dio la apertura de los bancos, algunos recordarán, digo, de verdad es que tengo que ir a recurrirme a esos años, cuando hicieron la privatización de los bancos, déjame compartirles ahorita. A ver, ¿quién vivió los 90? ¿Hay quien me puede, quién me dice, quién vivió los 90? ¿No? Estos son de Barney para acá, entonces. Ah, bueno, les digo de Barney porque es la edad de mi hija, más o menos, yo me sabía todas las de Barney. En los años 90, cuando Carlos Salinas de Gortari viene a deshacer lo que hizo José López Portillo cuando se va. José López Portillo antes de irse va a nacionalizar todos los bancos, todos. Y entonces va a ocasionar un problema porque pues, los que sabían de bancos ya no estaban. Entonces viene Salinas y le va a dar esos bancos a los cazabolseros, a sus cuates, a sus amigos, y lo que va a hacer es un desorden económico. Le daban tarjetas de crédito a todo mundo. Y el problema fue el que después no hubo con qué pagar. Vino la crisis del 94. No había tampoco recursos, vino la crisis, se dieron créditos al por mayor y no hubo manera de recargarlos. Muchos banqueros incluso se otorgaron préstamos a sí mismos. Se los quedaron, no los pagaron a los bancos, era dinero no de ellos, sino de los ahorradores. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Pues el famoso FOBAPROA. Las deudas de unos particulares las pasaron al público. Entonces lo seguimos pagando. Decían que nos íbamos a tardar 15 años en pagar todo eso. Llevamos ya casi, vamos para los 25 y todavía no terminamos de pagar. Es decir, este es un pleito histórico. Porque, bueno, pues se dio la apertura de estos bancos y, bueno, evidentemente lo seguimos arrastrando. Por eso, esta parte de la inversión de los préstamos, pues fue esto, fue préstamos que agarramos y luego pues ya no pudimos pagar. Y si es importante, sí, nutren, ayudan, pero bueno, la neutra es de lo que estamos hablando, por eso les quiero hablar de los fondos de inversión. Cuando tú tienes un fondo de inversión, son empresas extranjeras
bueno, quieren venir a invertir su dinero, no quieren tomar parte en el consejo de administración y en la sociedad, no les interesa tomar parte en las decisiones. Lo único que quieren es llegar, invertir su dinero y llevarse sus rendimientos. Es una inversión neutra. No tienen mayor problema. Hay fondos de inversión como BlackRock, son muy famosos. Lo único que están buscando son buenos fondos de inversión para llegar y decir, aquí hay dinero, vamos a ponerlo a trabajar, cuántos son mis rendimientos para mis socios y mis capitalistas, y adelante. Es una inversión que no se va a reportar dentro de la sociedad, no vamos a tener problema, simplemente ni siquiera se va a contabilizar como mexicana, simplemente llegan por su dinero. Hasta aquí, compañeros, esta parte. No sé si tengamos alguna duda sobre la clase y las inversiones, que es importante, por eso les digo, yo no me atrevería a decir que no necesitamos esta inversión, siempre la necesitamos. No hay un país que diga que no la necesita. Lo que sí necesitamos es regularla. Regularla en el sentido. A mí me queda la duda de entonces, de la zona en donde los extranjeros pueden invertir. ¿Sí es anticonstitucional entonces? Es anticonstitucional, pero en la realidad, pues es permitido, porque mira, la ley de inversión extranjera en su artículo 10 y 10A le va a dar ese matiz, le va a dar ese carisma. Bueno, la ley no está para quebrarse, simplemente la doblas, ¿no? Es una salvedad que hicieron ahí los legisladores. Creo que el que promovió eso fue Manlio Fabio Beltrones y otros de sus amigos. Evidentemente es un anacronismo, lo estaba yo escuchando con el doctor Pérez Nieto esta semana en una conferencia, y dice, pues ya, históricamente no tendríamos problema, pero piénsalo también desde el punto de vista, ¿cuántos niños mexicanos, pero de origen estadounidense por nacimiento, viven en México? Al tiempo puede ser un problema, porque pueden adquirir bienes y tener cierta protección del Estado, de los Estados Unidos. Es un problema social. Entonces yo sí prefiero que se quede así como está en la Constitución, con su salvedad de la ley de inversión extranjera. Sí, es anticonstitucional, pero pues es una manera de tener control sobre esos bienes y esos recursos, y sobre todo nuestras fronteras. 100 kilómetros en la frontera y 50 en las playas, en las franjas fronterizas. De hecho, no sé si vieron las noticias de que esta semana allá en Cancún o en Playa del Carmen entró la Guardia Nacional a recuperar las playas. Ese también es un problema, pero terrible. La privatización de facto de muchas zonas de playa. Tú vas a las zonas hoteleras y hay lugares donde dicen es playa privada. ¿A poco existen las playas privadas en México? Legalmente no, pero de facto pues hay muchas zonas en donde está. Entonces no debe de ser. No debe de ser porque las playas son federales, son públicas, son abiertas a todos, son de los mexicanos. Entonces, había un contubernio y una especie como de ley facer, es decir, te dejo hacer, no veo para otro lado, y pues privatizaban las playas, ¿no? Entonces, había uno muy famoso, el Club Mamitas, ahí en Playa del Carmen. A ver, los que les gusta ir de vacaciones por allá, que nos cuenten. Y es evidente que, bueno, y por ejemplo, te das cuenta, no sé, ustedes que les gusta viajar, yo no he salido más que a Acapulco, te das cuenta cómo es curioso. Vas a Acapulco, está la costera Miguel Alemán, después de la costera están los hoteles y después está la playa, ¿verdad? Y los que han ido a Río de Janeiro, ¿cómo es la playa? A ver, esos que tienen mundo, que yo nunca he ido para allá, pero he visto fotos. ¿Cómo es la playa en Río de Janeiro? Está primero la playa, luego la carretera y atrás están los hoteles. Entonces, técnicamente la playa no puede ser privatizada, pero en México sí. Pues primero ponemos la carretera en el Boulevard Cuculcán en Cancún, luego están los hoteles y a un lado está la playa. Entonces, pues obvio, pues es una manera de privatizar las playas. Pero bueno, son estilos mexicanos, entonces, de cómo nos las gastamos para hacer las cosas aquí en México. Bueno, chicos, son las 12:54. Ustedes tienen más clases que ver, y les agradezco mucho que hayan venido. ¿Preguntas? No, profe, ya sí, bueno, mi duda, gracias. Acuérdense que Yo sí, profesor. Mande. Perdón, rapidísimo, y va en lo mismo que comentaba Rosario. Por ejemplo, si alguna persona por algún interés particular tiene algún problema de que alguien invierta, o sea, bajo esas circunstancias, ¿podría como ejercer alguna acción sobre la inconstitucionalidad para que no se lleve a cabo esa inversión extranjera? Podría promoverla, pero tendría que acreditar el interés jurídico. El interés jurídico es decir, ¿por qué te está afectando? Entonces sí tendrías que decir por qué me afecta y sobre todo tu personalidad. ¿En calidad de qué? Sobre todo, ¿sabes quién podría hacerlo? Los ejidos.
los ejidatarios pueden decir, es que esas tierras son de nosotros. Me pasó, yo llevaba derecho agrario y en Zihuatanejo, mi primera audiencia de derecho agrario me manda mi jefe, el maestro Alfonso Casados Borde, ¿no? Miguel, nos toca audiencia agraria en Zihuatanejo. Bueno, es un reconocimiento de inspección judicial de 260 hectáreas. Y voy yo con mi pantaloncito de oficina, mis zapatitos y toda la cosa. Me dicen que va a ser en el Palacio Municipal la reunión a las 10 de la mañana. Llegan los ejidatarios con sus machetes, sus sombreros y su agüita. Y yo dije, no, en la que me metió el jefe, hijo de maíz. Ya vamos a ver los 260 hectáreas en el monte. Pues era un pleito entre Fonatur, los ejidatarios, yo iba por Banobras, y pues era un pleito por las tierras. Pues porque Fonatur quería hacer un desarrollo turístico y los ejidatarios decían que no. Fonatur quería expropiarlas para atraer inversión, estaban muy bonitos, y los ejidatarios, no. El gobierno del estado intervenía del Guerrero, Banobras iba porque pues, se iban a dar los créditos. Entonces sí pueden hacerse impugnaciones sobre ese tipo de inversiones, sobre todo si se trata de las tierras. Porque si tú le quitas sus tierras a los ejidatarios, imagínate, se las pagan a pesos. ¿Y en cuánto las venden ya cuando está listos para urbanizarse? En dólares. Entonces son pleitos de dinero, y de machete y de pistola. Y lo mejor de todo es que el actuario de ahí del juzgado del Tribunal Unitario Agrario, era gay y era mi admirador. Entonces cada vez que yo llegaba al tribunal, él sacaba el expediente para mí y me invitaba a comer y toda la cosa. Era mi admirador, no había bronca, ¿no? Pero aprendí mucho en eso. Entonces me dio mucho, vi mucho agrario. Pero sí, ahí estaba el problema. Los ejidatarios se podían oponer legalmente por ese interés jurídico. Al final de cuentas eran sus tierras. Listo, Igor. Espero haberte dicho algo. Bueno, nos vemos. Recuerden, el examen es la próxima semana con video abierto, ¿eh? Quien no tenga el video abierto a la hora del examen. ¿En Google Chrome va a ser, profe? ¿Pero qué va a abarcar, profesor? ¿Mande? No, les mando la liga. Es de Google Forms. Va a ser en Google Forms. ¿Está la unidad 8? Les doy la liga. Vamos a empezar a las 9:10. Son 50 minutos de hacer el examen. Son sus 30 preguntas. Y con el video abierto. Quien no tenga el video abierto, queda anulado su examen. Por eso. ¿9, 10, profe? No, a las 2, perdón, a las 12. A Ya las me había 12. espantado. Es que estoy pensando en otra. A las 12 es nuestro examen. 12:10 empieza. Y para que entren todos. Quien no entre a las 12:10, pues ya, ni modo. Y el chat, y en la liga la voy a poner aquí en el chat del grupo, pero con video abierto. Por favor, consíganse su computadora, ¿vale? ¿Es de opción múltiple, profesor? Sí, todas son de opción múltiple y algunas de verdadero o falso. ¿Hasta qué unidad abarca, profesor? Hasta esta que estamos viendo. La 8. Hasta la 8. Por eso les mandé su cuestionario. Es hasta la 8. Y ya al día siguiente les voy a mandar la guía para el segundo examen, que esa no se las he enviado. Ok. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Esta semana vamos a enviar el resumen de la unidad 9, ¿verdad? Sí, ya seguimos la unidad 9, pero ese reporte es a la siguiente semana, para el 24. Ok. Vale. Perfecto. Gracias, profesor.